El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Alf. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf. Yo soy Alf y a Manel Ribes no vais a tardar mucho en escucharle porque está por aquí, ya sabéis cómo se pone él, como si fuera, vamos, los toros de Guisando, a punto de entrar así con toda la piedra por delante. Hoy venimos a hablar de esas cosas que uno cuando las oye dice, me representa. ¿Por qué nos caen tan mal las matemáticas? Y seguro que más de uno levantaríais la mano ahora si estuvierais en clase diciendo yo te lo digo, si yo hablara, si yo contara. Bueno, pues de eso hoy vamos a ver no solo por qué nos caen mal, sino qué podemos hacer para que nos caigan bien, pobrecitas, que tampoco han hecho nada más que ser matemáticas. Si no fueran tan exactas, a lo mejor nos caerían mejor, pero como no admiten dudas, como es o no es, pues claro. Ay, Dios mío. Bueno, para hablar de esto, para hablar de matemáticas y de su afectividad, hemos traído a Sandro Macarrone Heredia, que es redactor de contenidos de ciencias y matemáticas en Science Bits, que ahora nos contará él exactamente qué hace Science Bits, pero bueno, que se dedica a esto, vamos, que no es que sea un señor de la calle que hemos dicho, venga usted a contarnos. Manel, Sandro, bienvenidos al Recurso, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas. Una semana más con nosotros. Aquí Alf ha contado quién es Sandro, pero le ha faltado la pata por la que yo lo conocí, pero vamos a dejar que lo conocí, pero nos conocemos de hace mucho tiempo, pero que no había mucho tiempo por medio que no nos veíamos. Pero hay una cosa que me ha pasado este verano, que estaba yo mis 15 días, mis 10 días de vacaciones por ahí, y veo una entrevista que le hacen en un medio de comunicación, no recuerdo cuál, pero estaba yo en LinkedIn, como dicen los americanos, LinkedIn, y veo una entrevista de alguien que publicaba un libro sobre matemáticas, era Sandro, como se podía sospechar, y me gustó mucho la entrevista. Me gustó el toque del periodista o de la periodista que lo hacía, pero me gustaron mucho las respuestas. Así que se nos ocurría traer a Sandro para que nos hablase de su libro A lo Paco Umbral, que yo vengo a hablar de mi libro, pues hoy viene a hablar de su libro porque me parece algo muy interesante de poner encima de la mesa. Alfa hablaba de por qué nos caen mal las matemáticas. Yo le voy a dar una vuelta, le voy a decir por qué nos hacen odiar las matemáticas. Buenas tardes, noches, Sandro, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y empezamos ya con una discrepancia, ¿no?, sobre quién tiene la responsabilidad. De todas formas, muy contento de poder hablar de mi libro, eso por supuesto. Muy bien, al umbral, ahí está, hay que poner voz y todo, para hablar de mi libro. Pero, oye, entonces, contéstanos esta pregunta. ¿Por qué me caen mal las mates o por qué me hacen odiar las mates? ¿O ninguna de las dos es correcta? ¿O las dos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Veamos, varios temas, ¿no? Aquí. No, he querido decir que teníamos una discrepancia aquí porque quiero romper una lanza a favor de multitud de profesores y profesoras magníficos de matemáticas que hay en este país y que yo creo que enseñan y ayudan a aprender las matemáticas muy bien y motivando a los alumnos, ¿no? Pero sí que es cierto que esta leyenda negra de las matemáticas nos persigue desde hace años y aún no nos la hemos sacado de encima. Y yo, así por de pronto, pondría sobre la mesa tres motivos, ¿no? El primer motivo quizás tiene que ver con, que para mí es el más importante, con una herencia que aún tenemos de una manera de aprender las matemáticas muy poco significativa, muy poco basada en el sentido de los conceptos y muy procedimental, muy basada en algoritmos mecánicos, muchas veces sin sentido, ¿no? Que quizás en algún momento, hace 150 años, tenían su razón de ser para resolver cuestiones prácticas cotidianas, pero que hoy en día ni son tan necesarios y, sobre todo, no muestran toda la riqueza que hay que ofrece las matemáticas, ¿no? Este sería un primer motivo.
Otro segundo motivo sería el hecho de que las matemáticas, entre sus virtudes o entre el abanico de lo que ofrecen, es que son un lenguaje potentísimo, porque son un lenguaje abstracto y sintético, ¿no? Son una manera de expresar ideas abstractas de manera muy, muy concisa. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Y este lenguaje, este formalismo matemático, a veces se convierte en una máscara, ¿no? En una barrera que impide acceder a la comprensión de los conceptos. Igual no tiene que ser la puerta de entrada. Y a veces quizás se hace un abuso de este formalismo matemático que forma parte de las matemáticas, porque las matemáticas también son esto, pero que no agotan todo lo que son las matemáticas. Y si me permitís que siga con el rollo, un tercer elemento sería la idea de que las matemáticas a veces las reducimos a un cuerpo de conocimientos, ¿no? Una serie de conceptos y de procedimientos que hay que dominar. En cambio, las matemáticas, como toda área de conocimiento, como la pintura, como la literatura, como la música, como la ciencia, las ciencias naturales, son un cuerpo de conocimientos, pero son también una serie requieren una serie de procesos mentales, de prácticas, de maneras de operar, ¿no? Es decir, las matemáticas son saber resolver o saber qué son las ecuaciones, pero las matemáticas son resolver problemas, las matemáticas son razonar, deducir, probar, las matemáticas son establecer conexiones con cuestiones externas a las propias matemáticas, ¿no? Y por lo tanto, las matemáticas son representar conceptos abstractos con el lenguaje matemático formal, pero también visualmente, por ejemplo. Entonces, quizás si todo esto estuviera más presente en la enseñanza de las matemáticas y sobre todo si todo esto se valorara socialmente como algo propio de las matemáticas, daría menos miedo y haría más ilusión afrontarlas. O sea que llevo un poco yo la razón, porque quiero decir, evidentemente que hay gente muy buena dando matemáticas, claro que sí, pero sí que hay esa sensación, ¿no? O sea, incluso da la sensación de que la transmitimos de padres y de madres a hijos, ¿no? De, ¡guau! El hueso de las mates y ya entramos ya en plan embudo, ¿no? Hay regañadientes de helado, ya sudando, cuando a lo mejor no deberíamos entrar ya con ese hándicap metido dentro, ¿no? Y incluso dar esa sensación en el aula de te lo vas a pasar bien, vas a disfrutar de esto igual que puedes disfrutar de cualquier otra cosa. ¿Cuál crees tú que es la razón o una de las razones por las que utilizamos demasiado la parte mecánica de la matemática en la educación? Bueno, aquí sin duda es una herencia, ¿no? De unas matemáticas que hemos heredado de otros tiempos y que aún quizás no hemos acabado de adaptar completamente a la realidad de nuestro tiempo, que nos exige muchas matemáticas para ejercer la ciudadanía, pero que quizás no son las de hace, que seguro que no son las de hace 150 años. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿por qué? O sea, la pregunta era, perdón. ¿Por qué hemos, en las clases en las aulas, en los docentes, hemos tirado demasiado por la parte mecánica, ¿no? Mecanizar demasiado esos algoritmos y sin darle ese sentido que tú estabas diciendo antes, ¿no? Tiene sentido utilizar esto, pero a lo mejor nos hemos ido demasiado a la parte mecánica. ¿Y por qué crees que sucede esto? Aparte de esa herencia. El por qué se ha abusado de esto. Sí, ¿por qué se ha abusado tanto? ¿O hay más de una razón aparte de la herencia de cómo enseñamos matemáticas antiguamente? Bueno, sí, yo creo, a ver, existe esta herencia y seguramente también existe una parte del problema también es un cierto reduccionismo matemático, ¿no? De las matemáticas como algo que es meramente instrumental, ¿no? Es decir, las matemáticas que solo sirven para resolver cuestiones y además cuestiones de la vida cotidiana. Y de hecho, muchas veces la respuesta que se da, voy a intentar ordenar las ideas un poco. Partimos lo digo porque aquí es donde está un poco la paradoja que lleva seguramente a un conflicto actual a una aversión hacia las matemáticas. Es decir, hace 150 años seguramente las matemáticas se planteaban de una forma también mecánica, ¿no? Y se hacían operaciones larguísimas y logaritmos con tablas
y raíces cuadradas también siguiendo el procedimiento a mano. 150 años pero, y menos, que yo recuerdo hacerlas de 25 números. Digo 150 por decir el momento en que, ¿no? O más de 150 años, el momento en que, digamos, en que se generaliza la educación obligatoria y las matemáticas entran a formar parte de los planes de estudio. Pero en un primer momento, aunque esto pudiera resultar poco placentero en sí mismo, sí que había una motivación, si queréis, extrínseca, que era esto me va a ser útil en la vida, ¿no? Entonces, no es la forma ideal, porque siempre, ¿no? La motivación extrínseca, no, esto es un palo, pero hazlo porque te va a servir cuando seas mayor, no es la mejor de las opciones, pero como mínimo es la zanahoria, ¿no? que te permite pues seguir en el esfuerzo. Entonces, seguramente hoy en día nos encontramos en que según qué cuestiones que aún se explican en la aula de matemáticas ya no se valoran de la misma manera, pues básicamente porque tenemos acceso a una tecnología que nos permite hacer lo mismo, ¿no? Y de manera más rápida, por lo tanto, no le vemos esta utilidad de, bueno, es que sin esto me van a tomar el pelo, no me voy a poder desenvolver como ciudadano, etcétera. Y por otro lado, tampoco se está, es decir, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista instrumental, si consideramos las matemáticas como algo puramente instrumental, no les estamos dando o no estamos mostrando los usos que realmente son útiles quizás hoy en día. Esta sería una cuestión. Entonces podemos hablar luego, si queréis, de cuáles son de cuáles pueden ser los usos útiles hoy en día. Pero por otro lado hay otra cuestión y es que las matemáticas, más allá de su carácter instrumental, son parte de nuestro patrimonio cultural. Y como parte de nuestro patrimonio cultural, pues nos ayudan a conformar nuestra visión del mundo, de la sociedad, del universo, ¿no? Y en la medida en que son parte de nuestro patrimonio cultural, son también una fuente, como decías antes, o pueden ser una fuente de placer. Y déjame aquí que hable de mi libro, ya que ahí está, que no le hemos dicho, es El infinito placer de las matemáticas, que es como se titula el libro, y me gusta mucho el título. Me gusta mucho el título y creo que tiene mucha carga. No, pero supongo que tiene mucha carga de decir, oye, con esto se tiene placer también, con esto te puedes enamorar de las matemáticas y no tienes por qué ser un friki, o sí, ¿no? Pero que no es nada malo. Alguien se enamora del arte y es como, qué bonito. Alguien se enamora de la música, es qué bonito. Te enamoras de las matemáticas, te miras raro. ¿Por qué? ¿No? ¿Tú cuándo te enamoraste de las matemáticas? ¿Cuándo me enamoré de las matemáticas? Siempre me han gustado las matemáticas, pero hay un punto de inflexión que explico en el libro, en el prólogo, que es cuando yo tenía unos 10 años aproximadamente. Yo, como podéis deducir por mi apellido, Maccarrone, no soy precisamente de origen sueco, sino que soy de origen italiano, siciliano. Sí, yo te daba por Santiago de Compostela, pero ahora que lo dices... Sí, casi, ¿no? Podía ir a la otra opción. Pues mi padre es de Roma, mi madre es de Barcelona y yo siempre he vivido en Barcelona, yo nací en Barcelona. Pero ¿estudiaste en el liceo? ¿Perdón? ¿Estudiaste en el liceo, puede ser? Italiano en Barcelona, sí. En la Escuela Italiana de Barcelona, sí. Pero con lo cual yo he mantenido siempre mucho contacto con Italia y tenía la mitad de mi familia en Italia, ¿no? Entonces, los veranos habitualmente íbamos a Roma, a un pueblo cerca de Roma, un pueblo de veraneo que se llama Lavinio. Y allí, pues vivíamos hacíamos estas vacaciones de toda la familia juntos, pasando un mes, ¿no? Que no haces nada en especial, que van pasando los días. Y uno de los con los que veraneábamos era el hermano mayor de mi padre, mi tío, Zio Ilio, que era además mi padrino, y que él era abogado, un excelente abogado, pero que siempre había querido estudiar física y sus padres, mis abuelos, no le habían dejado. Entonces tenía como esta pasión allí escondida. Y había seguido pues como autodidacta estudiando por su cuenta. Entonces, cuando a mis primos, que son mayores que yo, les quedaban asignaturas para septiembre, que cada año eran distintas, pero las mates siempre estaban ahí, ¿no? Siempre había alguien a quien le habían quedado las mates. Pues él se ponía después de comer, ¿no? Después de comer, pues había quien jugaba cartas, quien tocaba la guitarra, nos tomábamos el café, y ellos se ponían ahí a hacer clases particulares para recuperar las mates en septiembre. Y entonces yo me sentaba allí y los miraba. Claro, les veía hacer álgebra, ecuaciones, cuestiones mucho más avanzadas de las que hacía yo
y yo veía aquello y decía, yo también quiero esto, yo quiero acceder, ¿no? Mira, paradoxalmente, a diferencia de lo que hemos dicho antes, de que a veces el lenguaje de las matemáticas es una barrera, para mí, en cambio, era un aliciente, ¿no? Porque era como algo Por descubrir. no prohibido, y, digamos, de los adultos, ¿no? Era como el acceder a un mundo desconocido. Dejaban entrar en el club. Exacto, ¿no? Era entrar en la puerta de lo maravilloso, ¿no? Y allí yo creo que ese fue como la última vuelta de tuerca que yo necesitaba para entusiasmarme, ¿no? por las matemáticas. A partir de ahí, porque ahí ya no fueron solo algo con lo que me lo pasaba bien en la escuela, sino que realmente era algo, había deseo allí, ¿no? Volvemos un poco a estas ideas del placer, el deseo de conocimiento que me surgió en esos veranos allí en Roma. Además, el título a mí me encanta porque hay siempre esta palabra que tiene un significado muy concreto y que yo desde pequeño lo utilizábamos mal, que era infinito, ¿no? Siempre era un tipo de número raro que tú lo veías acostado. Esto es un coche acostado. ¿Qué me estás contando? Esto es infinito. Entonces jugabas tú eres tonto, no, tú eres tonto e infinito, no, tú eres tonto infinito más uno. Y empezabas, ¿cómo que es infinito más uno? Entonces empezabas con estas tonterías de chavalín, pero que realmente nos llamaba la curiosidad del infinito. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo pensaste que, aparte de matemáticas, también la didáctica era importante, la pedagogía, cómo entrar en este mundo de que el que recibe pueda sentirse a gusto? ¿Te diste cuenta? ¿Cuándo empezaste a darle vueltas a eso? La primerísima vez, creo que tenía 6 años, y fue porque mi madre me enseñó a hacer, quizás 6, no, quizás eran más 8 que 6, mi madre me enseñó a hacer una mousse de limón, ¿no? Fue la primera receta que aprendí, y entonces yo lo que hice fue llegar a clase y explicársela a toda la clase, ¿no? Un ejercicio de lengua, no creo que era, me tocó explicarla. Esto luego mi madre siempre me explica la anécdota de que luego la perseguían, se acercaban todas las otras madres de mis compañeros para felicitarla por la mousse de limón y ella no sabía de qué le hablaban. Dice, no, porque tu hijo se lo dijo a los nuestros. Entonces yo siempre digo en broma que esa fue mi primera, mi primera experiencia docente, fue esta con los compañeros de clase. Qué bueno. Pero, bromas, esto es una broma. Yo creo que fue, pues seguramente al llegar, al empezar a lo que era el instituto italiano, que sería el equivalente un poco a lo que ahora es la ESO. Sería más bien el sexto de primaria, porque allí los ciclos son distintos, ¿no? En quinto de primaria se acaba la primaria, empieza lo que es la secundaria, la secundaria obligatoria, ¿no? La escuela media, que se llama. Pues ahí es donde empieza, digamos, hay un salto, ¿no? en las dinámicas académicas, ¿no? La vida académica es más, digamos, hay un trabajo más sistemático. Y entonces ahí es donde empieza pues, a haber problemas de compañeros que les cuesta, que suspenden asignaturas, ¿no? Etcétera. Y yo recuerdo desde muy, muy pronto pues esta cosa de quedar con amigos para ayudarles. Esta era la sensación esta de me gusta hacer esto, empezó allí. Y empezó, yo creo, pues primero porque era una manera de, pues mira, que le echo una mano a un amigo, pero luego enseguida, muy pronto, me di cuenta de dos cosas más egocéntricas, ¿no? más egoístas, que eran, por un lado, que esto me daba una cierta identidad, ¿no? Es decir, estaba el que era muy bueno deportivamente, el que era muy bueno en el amor, el que era muy bueno no sé qué, pues este era mi perfil, pues yo era el que ayudaba, ¿no? el profesor, ¿no? Y luego, además, también me daba cuenta de que esto, el tener que explicar yo matemáticas o lo que fuera a algún compañero, me hacía entenderlo muchísimo mejor a mí. Es decir, esto me ahorraba tener luego yo que estudiar o que repasar, porque el tener que estructurar las ideas para explicárselas a otro, pues como hoy sabemos también, digamos, por la forma en que aprendemos, es una manera muy buena de consolidar tú mismo lo que sabes. Bueno, yo como profesional en el suspenso de las matemáticas, eso es, oye, suspenderla como yo la suspendía requería trabajo, ¿eh? O sea, había que hacer muy poco para sacar unos ceros tan redondos. Pero ahora reflexionando mientras te escuchaba decía, bueno, es que en realidad cuando yo estudié, yo diría que es que el ritmo de la clase de matemáticas la marcaban los que entendían las matemáticas.
Cuando el profesor pensaba que había un suficiente número de gente que ya lo entendía, seguía adelante. Otros que lo entendían pero no del todo, a lo mejor lo sacaban adelante en su casa echando horas y machacándose el cerebro, y los que no lo pillábamos porque no estábamos dotados para tal fiesta, pues directamente quedábamos ahí en el vagón de los desheredados, condenados a esos maravillosos roscos que iban cayendo absolutamente de manera inclemente, ¿no? Y que cuando ya sacabas un 1 dices, bueno, esta vez lo apruebo. Ya. Aparte de toda esta leyenda negra que le ha caído a las matemáticas, ¿crees que hay muy buenos matemáticos que deberían ver la matemática de otra manera? ¿O es un aspecto mucho más social de esta sociedad que hemos montado, de que esto para los eruditos, esto para los que saben mucho, el resto de los mortales con saber 4 cosas ya nos llega? Es decir, si las matemáticas tendrían que ser... De otra forma, de la forma que tú creas. A ver, todo depende de cómo entiendas el concepto de culturas, y esto para mí va más allá de las propias matemáticas, ¿no? Es decir, para mí, llevémoslo al ámbito deportivo. Para mí la cultura deportiva no es Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Alexia Putellas, ¿no? Esto es una expresión. Para mí lo que es la cultura del deporte en sentido amplio es que mis hijos jueguen en el Club Deportivo Europa, que es el club del barrio, ¿no? Donde vivimos, y que todos los chavales del barrio pues jueguen allí, ¿no? Entonces, por supuesto que también nos gusta el fútbol de primera división y lo seguimos, pero para mí uno no tiene sentido sin el otro. Pues en el ámbito de cualquier área de conocimiento, para mí funciona lo mismo. Es decir, en el ámbito de las matemáticas, por supuesto que hay que garantizar que mentes brillantes y apasionadas por las matemáticas tengan todo lo necesario para desarrollarse, llegar y resolver cuestiones como el cambio climático, las pandemias, las desigualdades, porque hay muchas matemáticas detrás de esto. Pero eso no impide o no va en contra de que todo el mundo tenga una cultura general matemática, de nuevo, por 2 motivos. Una, para resolver cuestiones prácticas y para ejercer su ciudadanía, y 2, por el propio disfrute de las matemáticas, igual que disfrutamos leyendo un buen libro o escuchando una buena pieza musical, ¿no? Entonces, para mí están los 2 niveles, y en todo caso sí que hay que ajustar qué toca en un caso y qué toca en el otro, y ver cómo esto llega a todo el mundo, pero sin duda. Sí, me gusta mucho lo que has dicho, porque creo que el primer caso, el de tener gente súper, bueno, Nadal, no recuerdo, Alexis o Alexia, no recuerdo bien la jugadora. Sí, que ha llevado es el que ha llevado, la mujer que ha llevado el Balón de Oro, ¿puede ser? ¿Es ella? Bueno, este año creo que ha sido Aitana Bonmatí. Esa, vale. Sí, pero Alexia Putellas fue... Sí. Bueno, pero creo que la otra la ha llevado en otras ocasiones, me parece. Yo creo que es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Y tendremos gente muy poderosa en el área que quieras mirar, porque hay una buena cultura detrás. Y bueno, tendrás más gente arriba, cuanto más cultura haya. Puedes tener un Nadal, pero si tienes 10 Nadales es que abajo has trabajado mucho mejor y han salido 10 personas en vez de una, ¿no? Porque un talentoso superhumano como Nadal, pues puede salir uno en 5 generaciones. Pero si tienes una buena cultura... Me quedé antes, apunté porque quería sacarlo más adelante. Habías hecho una diferencia muy interesante entre el uso diario o la vida diaria de las personas hace 100 años con las matemáticas y el que podemos tener ahora. Dinos un ejemplo de un uso que tú crees que ahora con las matemáticas que enseñan, digamos que a nivel escolar obligatorio, es decir, hasta finalizar la ESO, más o menos, 16 años, que es lo que considera que, mira, esto es lo básico que tenemos que aprender, ¿vale, gente? Esto es lo que te tocaría saber como mínimo para poder moverte y ser ciudadano, tener posibilidades. Un uso diario ahora mismo. Uno en particular, ¿no? No la lista exhaustiva de todos. No, por Dios, uno que se te ocurra, porque si no tenemos aquí hasta las 4 de la mañana. En cuestiones, déjame poner 2, ¿no? Por ejemplo, son una cosa... porque a mí me gusta distinguir entre una cosa son cuestiones prácticas, ¿no? Resolver cuestiones prácticas, y aquí
sigue siendo necesario el cálculo, pero o sea, el cálculo lo seguimos utilizando constantemente. Lo que pasa es que quizás es una cuestión de afinar qué es lo que hay que saber del cálculo, ¿no? Es decir, hoy no tiene sentido hacer operaciones con multiplicaciones de 2 números de 6 cifras y tirarse rato haciendo esto, porque estos los vas a hacer siempre con una calculadora, ¿no? En cambio, el entender la multiplicación, primero de todo, entender qué significa, en qué casos se utiliza la multiplicación y todas las operaciones. Luego, dominar algunos procedimientos sobre cómo se hacen estas operaciones para entender cómo funciona la operación, ¿no? Que también te ayude a entender el propio significado. Y dominar estrategias de cálculo mental, que una cosa va ligada con la otra. Pues todo esto nos hace falta en nuestra vida cotidiana. Nos hace falta también dominar el concepto de proporcionalidad, más allá de la regla de 3. Entender qué quiere decir que 2 magnitudes son proporcionales y cómo esto nos permite deducir una si conocemos la otra. Por ejemplo, para adaptar esa receta que tenemos para 500 gramos de harina cuando solo tenemos 300 gramos de harina en la despensa, ¿no? Este tipo de cuestiones hacen falta. La típica, ¿no? Tengo la receta para 4, pero me vienen 9 a cenar. Exacto. ¿No? Ese tipo de cosas. Vuelvo a hablar de mi libro, es un ejemplo que también sale en el libro, ¿no? Entonces, sí, y está muy bien traído además el ejemplo. En estas cosas muy básicas, sí, cuenta. No, quería añadir solo que a veces nos quedamos solo en estas cuestiones, digamos, más prosaicas o más de día a día, pero luego hay una cosa muy importante que quizás hoy en día es más importante, esto sí que hace 150 o 200 años, que es la cantidad de información matemática que recibimos de medios de comunicación, de estudios que se publican, de noticias, etcétera. Entonces, para mí este es el otro gran melón, ¿no? La otra gran cuestión en la cual tiene mucho valor la matemática, y aquí es donde seguramente hace falta un poco más de actualización a la hora de enseñarla, que es el cómo desarrollar este sentido crítico matemático, ¿no? Este poder crítico que me da el conocer las matemáticas. Mira, ayer creo que era la noticia esta de cómo con ChatGPT ya se sabía qué número va a ganar la lotería de Navidad, y se había agotado este número en no sé qué delegación de Elche, me parece, ¿no? Pues ahí hay un desconocimiento de una idea básica de probabilidad, que es la falacia del jugador, ¿no? ¿Cómo toca el Elche? Claro. Que puede tocar. Es el y por sí, ¿no? Claro. Si yo ya sé que esto no funciona, pero vete a saber ahora que no toque. Bueno, luego ya lo que hace cada uno es diferente, pero que bueno, es una muestra, ¿no? De como esto, cuestiones de porcentajes, gráficas trucadas o mal calibradas, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Es que además me acuerdo de haber leído, y lo estuve buscando ahora porque me recordaba no la cita exacta y la quería tener, que era: cuando escuches la expresión "está científicamente probado", huye. Entonces me parecía muy interesante, ¿no? Sí. Me parecía muy interesante que hubiese sacado eso, porque tendemos a escuchar eso y decir: vale, pues como está científicamente probado, yo ya lo que me suelten, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Di. Asistimos, es una paradoja porque están los dos extremos. Está el descrédito de la ciencia, el que la ciencia es un conocimiento más igualmente válido que el chamanismo, que cualquier otra forma de conocimiento, por un lado, pero por otro lado también está la confianza ciega y acrítica en todo aquello que lleve, no en todo aquello que sea científico, sino en todo aquello que lleve la etiqueta o la pátina o la apariencia superficial de ser científico, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra de tweets, de información que viaja rápidamente, veo un tweet, una gráfica, escandaloso, retweet, y hasta ya me he olvidado, ¿no? Entonces, en época de fake news, el tener también un sentido, un sexto sentido matemático desarrollado para detectar cuestiones que te pueden pasar inadvertidas, ¿no? Que luego ya las incorporas. A ver, los ejes de la gráfica, cómo están puestos, a ver este porcentaje que hice aquí, a ver este estudio científicamente probado, cuántas personas han entrevistado, cómo es la muestra, qué tipo de estudio se ha hecho. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que si no las conocemos y si no desarrollamos este sentido crítico, nos pasan inadvertidas y encima nos quedamos con esta sensación de que no, es que esto es científico. Entonces, la frase esta de "está científicamente probado",
es que suena un poco a mí me recuerdo, busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Suena un poco a eslogan publicitario, para decir, ya está, yo tengo este sello, ya despreocúpate. Sí. A mí, yo tengo otra frase que es: los expertos dicen, y nunca ponen los nombres. Digo, huye cuando digan los expertos, no diga qué persona experta lo ha dicho, ¿no? Porque afirmar que los expertos, a lo mejor era la señora que pasaba por ahí y ya nos vale su voz. ¿Tú crees que la parte de... Y también que va un poco... No, Alfonso, no se te oye, no sé si quiere decir algo, pero no se te oye. Perdonad, es que han cambiado en el programa el punto donde se activa y se desactiva el volumen y el micrófono, entonces me he liado. Que digo que diversos informes demuestran o aseguran que tal. Por eso, pero entonces aquí ya no solo es que esto sea cierto, no sea cierto, etcétera, es que la propia afirmación va un poco en contra del espíritu científico, ¿no? El científicamente probado hace pensar en que ya no hay ninguna duda, ¿no? Con lo cual rompe algo esencial en el pensamiento científico, que es el escepticismo, ¿no? Que es decir, vale, tenemos evidencias que apuntan en este sentido, pero siempre queda lugar para lo incierto, en el fondo, ¿no? Nunca nada está completamente 100% probado, ¿no? Es parte del mundo científico, ¿no? Se afirma una cosa hasta que venga alguien que la desmonte, también científicamente, ¿no? Esa es la base de la ciencia, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en la historia, pues como mínimo de la física, que es el área que yo conozco mejor, en momentos de la historia en que se tenía la sensación de que ya está, de que ya lo sabíamos, lo fundamental ya se sabía y solo faltaban flecos o detalles, y luego de repente se desmoronó todo lo que se pensaba hasta el momento y llegaron grandes revoluciones científicas, ¿no? La revolución copernicana o revolución de la física cuántica y de la relatividad en el siglo XX. Con lo cual, nada está científicamente probado. Cuidadín. El tema de que haya matemáticos que se quieren dedicar... Es un punto de vista que te voy a preguntar, ¿debería ser el docente que quiere ser enseñante de las matemáticas con un buen nivel de matemáticas? ¿O habría que ser un buen matemático y luego aprender a enseñar matemáticas? ¿Cuál es tu versión de la historia? Bueno, yo obviamente no tengo la solución Por supuesto. mágica. Para mí los dos ingredientes son esenciales. Es decir, hay que dominar a fondo la materia, hay que tener muy buen conocimiento de las matemáticas y hay que dominar a fondo la didáctica de las matemáticas, que no es lo mismo que saber matemáticas. Y esta segunda pata a veces se menostiene un poco, ¿no? Es decir, no se le da el mismo valor o incluso en algunos casos incluso se ridiculiza como si fuera algo que tuviera poco valor. Entiendo que la pregunta es que si va antes el huevo o la gallina, ¿no? Entonces yo ahí... las dos cosas. En este sentido, para mí es esencial que en los equipos... yo no soy matemático, yo soy físico, ¿no? Y de hecho yo arrastro este sentido de culpa y de vergüenza de haber escrito un libro de matemáticas sin ser matemático, ¿no? Impostor. Aunque hay... Me voy un poco por las ramas, pero hay una idea aquí a la cual me aferro, ¿no? Que es... esto lo explicaba Héctor Ruiz, que es con el que trabajo y que es experto en ciencias del aprendizaje. Explicaba en un hilo de Twitter un modelo para describir la evolución, 4 fases para describir la evolución en la expertez de una persona sobre un determinado tema, ¿no? Desde la incompetencia ignorante, que es cuando ni sabes nada, ni sabes qué es lo que no sabes, con lo cual te crees que sabes mucho, ¿no? Y sería el cuñado. El cuñado, exacto. Creo que se llama síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Sí, más técnicamente, sí. El cuñado. Luego está el incompetente consciente, que es, vale, yo no sé, pero ya me he enterado un poco de lo que tengo que aprender. Luego está el competente consciente, que es ahora he aprendido, pero aún soy consciente de todo lo que he tenido que hacer para aprender y todo lo que me falta. Me falta un poco y tengo que estar constantemente consultando, revisando. Y luego está el competente inconsciente, que es el que sabe mucho y no es consciente de todo lo que sabe y como no lo sabe,
le cuesta empatizar con quien está aprendiendo, porque dice, pero si esto es muy fácil, ¿no? Y no sé, porque no ha olvidado todo el proceso que ha tenido que pasar para llegar hasta allí. Entonces, a veces, lo que decía Héctor en este hilo, es que a veces para la enseñanza puede ser más beneficioso estar en el tercer estadio, en el de la competencia consciente, porque te permite aún ser consciente de todo lo que hace falta para dominar ese contenido, que no a veces cuando te has pasado ya 3 pueblos y entonces no valoras el proceso, la secuencia didáctica, etcétera, ¿no? Mira, Entonces, me ha gustado mucho lo que acabo de decir, porque yo le ejemplifico con la familia. Yo estoy dando ahora a niños muy pequeñitos, a niños de primero y de segundo de primaria. He dado a niños más mayores, pero ahora estoy con los pequeñitos, porque creo que también los docentes deberíamos vivir toda nuestra secuencia didáctica de niños pequeños hasta grandes para saber cómo evoluciona ese aprendizaje, y así también somos conscientes de dónde viene y a dónde van a ir y qué es lo que tengo que traer de atrás y llevarlos hacia adelante, etc. Entonces, a los adultos, a las familias les cuesta mucho que no entender que los niños no tienen por qué saber que 4 más 4 son 8, así. Oye, que tú lo sabes ya, pero tú eres adulto. Tú ya tienes tu mochila de 30 años. Y los niños eso tienen que hacerlo de una forma muy tranquila, Y me gusta mucho que haya dicho del placer, muy, muy tranquila y muy placentera. Decir, oye, estoy investigando lo que no sé y voy a llegar a un sitio que sé y este viaje mola un montón. Y yo creo que eso sí que es algo que los docentes, que a veces se confunde con, vamos a hacer un parque de atracciones. No estamos haciendo ningún parque de atracciones. No es pasarlo bien por pasarlo bien. Pero no hay que pasarlo mal para llegar a aprender. No hay que sufrir. A veces hay que sufrir porque hay que ser perseverante, hay que intentarlo otra vez, te equivocas. Pero sufrir por sufrir es como, chico, pues la mitad de la gente diría, mira, paso lo mínimo, pero olvídame. ¿No? El acto de entender alguna cosa que antes no entendías es extremadamente placentero. El problema no está en que sea en divertirte o no divertirte. La cuestión es, ¿estás entendiendo algo o no estás entendiendo algo? Es decir, el esfuerzo sin sentido en algo en lo que ni entiendes qué es, ni para qué sirve, ni dónde te lleva, ni qué relevancia tiene, eso es un poco estéril, ¿no? Es decir, la alternativa que proponemos no es un parque de atracciones, es algo en lo que se le pueda dar sentido a lo que aprendes y, por lo tanto, esto mismo ya te da... es fuente de placer, ¿no? ¿Crees que también la tendencia... Es que antes me he ido por las ramas con esto de las 4 fases. Competente, competente y consciente, y ahora parece que un poco lo que he acabado defendiendo es que lo mejor es que no sean matemáticos expertos los que sean profesores. Ha quedado claro. No, hay que ser muy buenos. Quería también acabar diciendo que esto me lo digo a mí mismo un poco para justificarme de cómo puede ser que alguien como yo, que soy físico, pues se dedica a enseñar matemáticas, a desarrollar materiales de matemáticas y a escribir un libro de matemáticas, pero para mí es esencial que en las escuelas, en los institutos, en todo departamento de matemáticas haya varios matemáticos que lideren el departamento, porque sí que pienso que, y con esto vuelvo y cierro la pregunta que me has hecho al principio, sí que pienso que el que ha estudiado matemáticas tiene un conocimiento, un matiz, una profundidad en el conocimiento de las matemáticas que es importante precisamente para que luego las matemáticas no queden reducido a algo meramente instrumental. Por lo tanto, esto ya un poco al Papa lo que es del Papa y al César lo que es del César. Lo tenemos que dejar. Lo siento, se acabó el tiempo. El tiempo es una ciencia exacta también. Bueno, no aunque es cierto, sea, aunque sea elástico, por eso ya llevamos 38 minutos. Son nuestros podcasts de media hora que tienen un coeficiente de pandeo suficiente como para llegar hasta esta distancia. Pero nada más, ya se rompe. Últimas palabras, ¿queréis decir algo, Sandro? Sí, no, yo sí quiero decir algo. Bueno, hay una... no, solo para hacer una pregunta, porque el enfoque que le da el libro, viendo lo que contaban de él, lo que él hablaba de él, me parece muy interesante, porque tendemos a pensar que cuando se habla de física o de matemáticas, lo que van a aparecer son fórmulas, y este enfoque que creo que él ha vivido de pequeño, de esta escuela humanista, esta escuela de dar sentido a lo que aprendes, porque da sentido a la naturaleza, a lo que conoces del universo, a lo que conoces de tu casa, del día a día,
es súper importante. En tu caso, ahora voy a la pregunta. En tu caso, cuando te vienen tus pequeños, ¿tienes pequeños? O pequeñas, pequeños. Ya no son tan pequeños, pero sí. Ya no tan pequeños, pero en todo este desarrollo educativo que han tenido y tendrán, o no sé si han acabado todavía, pero y vienen con problemas de matemáticas, ¿cómo observas esa situación entre profe que le da matemáticas y yo en casa, a ver cómo gestiono esto? Dice lo que dice todo el mundo, pregúntaselo a tu madre. No, ahora lo tengo más fácil, ahora les digo, léete mi libro. Es cierto, porque mi hija el otro día estaba trabajando el teorema de Pitágoras en clase y, bueno, pues en este tema concreto, pues la cosa no estaba yendo muy bien porque para ella era una fórmula que aplicaba para resolver problemas, pero no le veía ningún sentido, y se cogió el libro, se leyó el capítulo en el que se habla de esto y dijo, vale, ahora lo entiendo, claro, es este área y este área, y hizo ahí una conexión pequeña porque el libro no es que vaya mucho más allá o no desarrolla mucho. Pero bueno, esto digo la broma del libro, pero es un poco lo que nos pasa a veces. Y sí, yo lo entomo y me encanta, y entonces me siento con ellos y claro, pues reproduzco cosas que he hecho con mis alumnos, pues las hago con ellos. Y en ese sentido, la última pregunta que te hago es, en ese sentido, ¿crees que a lo mejor las clases de mates podrían juntarse con clases que sucedan fuera del aula y hacer más fácil esa inferencia del papel a la realidad? Estás hablando de Pitágoras, el teorema de Tales, cualquier elemento físico que tengan que calcular, ¿no les ayudaremos un poquito más a entender, quizás, aunque hagan menos tablas? ¿Quieres decir hacer matemáticas conectadas con el entorno? Exactamente, sí. De ese punto de vista humanístico Es que esto no solo es que las haga más atractivas o no más entendidas, es que esto es una de las competencias que los currículums actuales dicen que hay que trabajar, que es la competencia son las competencias de conexiones extramatemáticas, es decir, el conectar las matemáticas con el conocimiento externo a las matemáticas, con el entorno. Por supuesto que sí, porque primero que ayuda a valorar las matemáticas como algo útil y culturalmente relevante, y además también favorece el aprendizaje porque permite establecer conexiones con fenómenos familiares, ¿no? Y todo esto ayuda a consolidar los aprendizajes. También te digo que no hay que forzar la cerradura, ¿no? Es decir, no hay que hacer pasar lo que no pasa. Es decir, hay situaciones en las que se puede utilizar contextos puramente matemáticos y sirven igualmente. Lo digo porque también a veces está el caso contrario y se peca por exceso, ¿no? El quererlo contextualizar todo de manera que al final es artificiosa y deja de tener también sentido para nosotros. ¿No? Sí, está muy bien traído eso de la cerradura. Sí. Relevante. Y en lo que no, una conexión entre álgebra y geometría puede ser maravillosa y es intramatemática. Claro. No hace falta salir al contexto, ¿no? Me ha gustado mucho esa idea. Alfonso. ¿Qué ahora? Pues ahora no quiero despedirme, hombre. Ahora seguimos aquí hora y media. Hombre, por Dios. Antes de que me olvide, El infinito placer de las matemáticas, de Sandro Maccarrone. Muy recomendable. Yo me lo he pedido porque a lo mejor si veo a Sandro en algún sitio que me lo firme, porque mola mucho tener así libros firmados. O se lo mando a él, que me lo firme y que me lo devuelva. Pero la idea es tener este libro para hacernos repensar nuestra conexión con las matemáticas y nuestra conexión con cómo enseñamos las matemáticas para que nuestros pequeños vivan de una forma diferente, más útil, pero sobre todo placentera, que no huyan de ese uso porque no lo han aprendido de una manera agradable, ¿no? O por lo menos no dura. Este hueso, cuanto más duro es, mejor, no me mola. A mí no es un tema que me mole. Cuando le digo a los niños, vamos a hacer mates, que me digan, ¡bien, toca mates! Digo, ostras, muy mal no voy. Ahí lo dejo. Sí, como mínimo que sea como, quizás esto de dar saltos no siempre podrá ser así, pero que sea como aquella excursión que da un poco de pereza al principio subir una montaña, pero que en el fondo lo haces porque sabes que luego al llegar arriba tienes recompensa. Sí, ¿no? Entonces, sí. Tiene un poco de perseverancia, ¿no? Tiene un poco de perseverancia, sí. Hacer el esfuerzo porque vale la pena. Claro, sí, es verdad.
Muchas gracias, Sandro, por hablarnos de tu libro, El infinito placer de las matemáticas. Es un libro es un título precioso. He visto pocos libros me imagino que me ha molado más. Se puede encontrar habitualmente en las librerías físicas y en las digitales también. Está en todos lados, sí. ¿Cuántas páginas son? ¿2.200? Pero ¿Tomo 3? No sé si lo diré esto porque se acerca a las 500 páginas, pero cuenta con unas maravillosas ilustraciones de un ilustrador que se llama Luis Padín, que es fantástico y que ayudan mucho también en las explicaciones. Recuerdo ahora mismo, mira, es de modo detalle, no recuerdo el físico, pero sé que es un físico español muy importante que decía que cuando estudiaba físicas no le entraba ni para atrás y necesitaba dibujarlas. Y dibujándolas fue cuando se dio cuenta de cómo podía aprender. Me parecía una forma muy bonita de unir, no digo que sea algo artístico, pero sí algo diferente a la aproximación que tenemos en matemáticas, pero que muchas veces se utiliza el dibujo. O sea, ¿quieres hacer fracciones? Dibuja una pizza, dibújala, dibuja quesitos, dibuja... Sí, la representación de los conceptos matemáticos es todo otro campo, es otra competencia, ¿no?, que también hay que desarrollar. Sí. Pues madre mía, sobre todo es que, igual que hemos hablado en otros episodios de las pantallas, de la tecnología, de la programación, también hemos hablado, las matemáticas, yo como estoy a mi nivel, ya sabéis, así como por debajo del nivel del mar, voy a decir, tener nociones de matemáticas, entender cómo funcionan, te ayuda a entender la realidad en la que vivimos, porque cada vez que oyes cifras económicas, relaciones entre los mercados, las monedas, la subida, el IPC, la inflación, todo eso son conceptos matemáticos, aunque influyan en otras áreas, ¿no? Entonces, todo lo que sea tener herramientas para decodificar la realidad en la que vivimos te hace ser una persona que está más segura, que se siente más capaz, más preparada y, por lo tanto, te ayuda a alcanzar tus objetivos pues con una sensación de que puedes. Si todo se te hace cuesta arriba, al final te vas a quedar abajo, porque dices, qué pereza. Ahora me estaba acordando y no quiero acabar el programa sin decirlo. Más, ¿sí? Lo tengo que hacer porque me ha salido de la cabeza y si no lo digo, reviento hoy por la noche. Y es que saludo desde aquí a mi querido amigo y jefe de producers de LinkedIn, con quien tengo el placer de colaborar y trabajar con él, que es una magnífica persona, que estuvo aquí en estos micrófonos con nosotros y que fue en su momento profe de matemáticas. Daba clases de matemáticas a chavales y yo decía, claro, multiplicar tal, pero hay cuestiones matemáticas más arriba que a mí nunca me han explicado para qué leche sirve una derivada. A lo mejor digo, derivada era otra, me sale de la cabeza, derivada. Y me dijo él, muy fácil, pues para saber cuánto mide una sábana que tiene ondulaciones. ¿En serio? Digo, sí, no sé si eran derivadas, pero me dijo, sí, porque mira, por esto. Y dije yo, madre mía, me acabo de enterar con 50 años lo que tenía que haber aprendido con 16, como una cosa tan simple como traer una sábana. Chicos, vamos a averiguar cuánto mide esto o cómo, bueno, no lo sé, o una vela de un barco. Y digo, ¡buah! Si pudiéramos insuflar eso. A mí me llegó José Ignacio, hola José Ignacio, espero que escuches este programa, que en ese momento me abrió así la cabeza. ¿Qué haremos nosotros con los niños con la matemática si lo hacemos así, no? Me parece, perdón si meto la pata. José Ignacio es el que describía en los exámenes por qué hacía lo que hacía. Sí. Es un compañero. O sea, si se habla de alguien es alguien que trabaja en LinkedIn Learning y que contaba una anécdota de que en su examen de matemáticas escribía todo el proceso para dar si acaso explicación. Se equivocaba en la operación, para que el profesor supiera que sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, que no le echaran atrás el ejercicio porque el número no coincidía, sino que viera que sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Esto es algo que en la escuela italiana, aquí es donde yo también, digamos, me afecta el haber pasado por la escuela italiana. Esto era rutinario, es decir, esto formaba parte, es decir, la resolución de problemas o de ejercicios siempre tenía una parte descriptiva, que era la discusión, se llamaba, y la discusión, ¿no? La discusión que era en la que tú argumentabas el procedimiento que seguías y por qué utilizabas este procedimiento y qué ibas a hacer, entonces solo luego venía el procedimiento y las operaciones. Y yo creo que esto, como ya lo tenía incorporado, yo creo que esto en la carrera me dio muy buenos resultados porque yo ya lo hacía en los exámenes, etcétera, y a los profesores les gustaba mucho porque
el no tener que descifrar qué había querido hacer yo, sino el verlo ahí explicado, seguramente le causaba buena. Pues yo creo que da para un estudio esto, de si realmente no solo ayudaría a entender mejor, sino también a enseñar mejor. No lo sé, pero me parece una idea que ahora ya repitiéndolo en 2 personas que entienden de matemáticas y que lo utilizaban de forma, uno, porque el profesor lo puso complicado, dijo, pues te vas a enterar, que te lo voy a escribir, y otro, porque lo tiene interiorizado, a lo mejor también podríamos decir a los niños más veces, explícamelo, aunque el resultado no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, pero explícame qué has hecho, ¿no? Hombre, ahí Y hay que tener nos daríamos cuenta que que saben más mate de lo que pensamos. Tienes que tener en cuenta, por una parte, que por un lado, o bien la persona que está haciendo el examen domina muy bien la materia como para que le sobre tiempo para escribir, o bien el examen está puesto para que dé tiempo a explicarlo, porque yo he hecho exámenes que ni dándome 2 horas, no a mí, que por supuesto a mí me sobraban las 2 horas, me sobraban 1 hora y 3/4, ¿no? Lo que tardaba en poner el nombre y poco más, ¿no? Pero incluso la gente que estaba allí, que iban allí asfixiados, diciendo, es que no da tiempo, 5 minutos más, profesor. Y claro, como para encima poner literatura. No, claro, esto tiene que ser algo, es que volvemos a lo mismo, es que esto es algo que se tendría que evaluar actualmente, que es la competencia de razonamiento y prueba. Es decir, pero entonces esto cambia completamente un poco cuál es la expectativa de lo que tenemos que trabajar y que evaluar en clase de matemáticas. Y es tan importante al final que el resultado esté bien o el procedimiento como el ser capaz de dar esta explicación. Incluso puede haber una incongruencia entre una cosa y la otra. De hecho, podrías aprobar un examen de matemáticas aunque no hubieras acabado el ejercicio porque el profesor ve que sabe lo que estás haciendo. O habrías aprobado, o más que aprobado, tendrías superada o digamos, desarrollada una competencia y quizás no la otra, ¿no? Quizás tenemos que pensar más en esta clave de yo hay determinados procesos matemáticos que domino y hay otros que aún tengo que dominar mejor, ¿no? Y no tanto pensar, bueno, voy a hacer un promedio entre cosas que son churras y merinas, que igual no tiene sentido promediar y decir estoy aprobado, ¿no? Es más este conocimiento más cualitativo, es decir, tú me lo sabes explicar, pero luego hay una parte, digamos, de rigor, de lenguaje algebraico que patinas. Bueno, pues vamos a trabajar esto, pero en cambio yo ya veo, ¿no? Nos da un conocimiento más preciso y más rico de lo que sabe el alumno, ¿no? Me ha gustado mucho la conversación, Sandro, y aparte que me gusta mucho el concepto que tienes de matemáticas de no solo, a ver si lo sé explicar bien, no solo que sea utilitarista, porque utilitarista es como, es para esto y me lo quito de encima, sino que sea útil, ¿no? Útil para la vida y ahora no recuerdo, además vuelvo a incidir, no sé si lo dije antes en off o en on, en la entrevista, que era que me había leído la entrevista entera y me había gustado un montón. Las preguntas también, pero es que las respuestas son como, madre mía. Claro, haces una referencia, por ejemplo, que no tienes nada contra los youtubers o los criptomonedas, pero claro, ¿qué referentes matemáticos tenemos, no? Como para que la gente quiera ser matemático. Y yo pensaba en eso y me preguntaba, bueno, ¿y la gente que hace matemáticas y físicas tiene fácil encontrar trabajo de lo que quiere de matemático y físico? ¿O realmente se tiene que reinventar? Hay gente que se reinventa porque le acaba encontrando otra pasión en su vida, ¿no? Enseñar, ostras, es que me encanta enseñar mates. Pues leches, pues tienes que ser docente de mates. Tienes que buscarte la vida ahí, ¿no? Como puedas. Pero no sé si tenemos una sociedad que valora, ya no digo el esfuerzo, porque al final la carrera universitaria es un esfuerzo para cual sea, si te lo tomas en serio, pero la ciencia, la física, las matemáticas, es decir, si saco físicos matemáticos, que por lo menos puedan vivir de lo que les apasiona, siendo algo tan duro y tan necesario, ¿no? Hablamos de que sea útil. Ostras, pues será útil tener matemáticos y físicos. ¿Tú crees que ahora mismo el que quiera hacer investigación en matemáticas o el que quiera trabajar de matemático y físico lo tiene, no digo fácil, porque yo creo que en día fácil no lo tiene nadie, pero menos difícil que otros, ¿o no? Hay determinados sectores que ahora requieren muchos matemáticos y también acaban trabajando muchos físicos, pero no tanto porque trabajen de matemáticos o de físicos, sino porque esta capacidad de desarrollar problemas, etcétera, pues se acaba, digamos, reutilizando o reciclando en programación, ahora mucha gente en Big Data, en este tipo de cuestiones, pero lo que es propiamente la investigación básica en ciencias o en matemáticas o en cualquier área, yo creo que todos sabemos que en nuestro país no está suficientemente
estabilizada y valorada, ¿no? Y de aquí las fugas de cerebros. Ahora aquí hablo más a nivel anecdótico, ¿no? Pero toda la gente de mi generación que se ha acabado dedicando a la investigación, pues hay gente brillantísima y muchos ya ahora empiezan a estabilizarse, pero es que tienen ya más de 40 años, familias, hijos, y aún no tienen una plaza fija. Entonces esto te genera también un nivel de estrés, de inseguridad, ¿no? De intranquilidad que hace que te plantees dedicarte a otra cosa. Entonces, por aquí yo creo que hay mucho trabajo que hacer. La valorización, ¿no? La valoración de la docencia es otro, y la valoración de la divulgación también, ¿no? Quizás esta tercera vía entre la investigación o la docencia, digamos, básica, que sería el dedicar esfuerzos, recursos y personas a seguir promocionando la cultura científica y la cultura matemática a lo largo de toda la vida, ¿no? Un poco para actualizarnos, para llenar lagunas, ¿no? Que es un poco lo que yo me propongo con el libro, pero que lo hago, pues mira, pues porque me ha apetecido hacerlo, igual que le apetece hacerlo a la mayoría de gente que se dedica a la divulgación, que es una cosa que hace a más de otro trabajo, ¿no? De otra ocupación. Sí. Creo que es un libro muy interesante que desde el recurso pues lo damos un poco a conocer porque me parece un área que tenemos un poco ahí arrinconada, incluso hasta los profes, ¿no? Que decimos, no se me dan muy bien las mates, y nosotros íbamos escapando de ahí, y creo que es un título que, vuelvo a decir, que me encanta el título, El infinito placer de las matemáticas. Es, no sé cuántas vueltas le has dado para tener el título, pero te ha salido redondo. Pocas, porque esto no fue idea mía. Esto es lo que vale, reconocer. Bueno. Fue, digamos, en el proceso con la editorial. Aquí tengo que reconocerles a ellos porque estábamos muy encallados con el título y contentísimo al final. Sí. Pues la verdad es que El infinito placer de matemáticas de Sandro Macarrone lo tenéis en vuestra tienda de barrio, en las grandes cadenas y en digital. Así que muchas gracias, Sandro, por pasarte por aquí y esta conversación que me ha parecido tremendamente interesante. Sí. Muchas gracias a vosotros. También se me ha hecho muy corto. Bueno, estaba a punto de decir que lo de estar hora y media en el podcast que era broma, que no hacía falta que os lo tomarais en serio, pero bueno, ya vamos a dejarlo aquí, nada más que añadir. Amigas, amigos que estáis ahí semana tras semana pegando la oreja a los auriculares o a los altavoces, muchas gracias por vuestra fidelidad. Ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales y a través del correo el recurso @faq-mac.com por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna petición de que Manel hable menos, no sé, cualquier cosa que se os ocurra la podéis mandar y yo se la hago llegar. Y mientras tanto, pues nada, que la semana que viene otro tema, otro invitado y seguro que nos lo pasamos por lo menos tan bien como hoy. Muchas gracias a todos, hasta ahora. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.